Una bala de 0,8 kilogramos se mueve a una velocidad de 15 metros por segundo en el eje X. Colisiona con un péndulo de 5 kilogramos de masa y cuya cuerda es de 2 metros de largo. ¿Cuánto se desplazó la masa del péndulo en el eje X y el eje Y? ¿Cuándo este se encuentra en su punto más alto? ¿Qué ángulo se forma comparando el péndulo cuando está en reposo con el péndulo cuando está en su punto más alto? Lo que presenciaremos ahora será un choque entre dos objetos en el que el objeto más chico se incrusta en el más grande. Lo que se acaba de presenciar fue un choque de un objeto de 0,8 kilogramos viajando a 15 metros por segundo e incrustarse en un objeto más grande de 5 kilogramos que se encontraba suspendido en una cuerda de 2 metros. Haremos una serie de cálculos. La primera nos ayudará a determinar la velocidad después del choque de estos dos objetos. Usaremos la ley de conservación de momentum para calcular la velocidad después del choque. Tomemos en cuenta que la masa después del choque, debido a que está un objeto incrustado en el otro, es la suma de los dos objetos. La velocidad después del choque es de 2,07 metros por segundo. Ahora, para calcular la altura usaremos la ley de conservación de energía. Es por esto que necesitamos saber la velocidad después del choque. La altura entonces es 0,22 metros. Para calcular la variación de x usaremos el teorema de Pitágoras, dándonos cuenta que un cateto es L menos h y que la hipotenusa es L. Resolviendo la ecuación, la variación de x nos da que es 0,91 metros. Lo primero que haremos para calcular el ángulo será sacar el seno del rectángulo formado y ese valor lo meteremos a la función inversa del seno. Por lo que el ángulo formado terminó siendo de 27,39 grados. Para responder al enunciado se puede decir que el péndulo se desplazó 0,91 metros en el eje X y 0,22 metros en el eje Y. El ángulo formado es de 27 grados,39. Un tren de 800 kilogramos se encuentra a una velocidad constante de 240 metros por segundo. Después de 8 segundos empieza el ferrocarril a frenar con una fuerza de 2000 Newton. ¿Qué velocidad recorrió en total antes de frenar? ¿Cuánto se demoró en recorrer este tramo? ¿Qué aceleración efectuó la fuerza sobre el tren? Para empezar, lo primero que uno debería hacer es anotar todos los datos de manera organizada. Yo decidí ver esta situación en 3 puntos. El 1 siendo antes de que se activen los frenos, el 2 siendo durante la activación de los frenos y el 3 siendo el último punto, es decir, donde termina. En los datos podemos apreciar que nos falta la aceleración, la distancia en el primer tramo, el tiempo que se demoró en frenar, la distancia que recorrió al frenar y la distancia y el tiempo final. Para resolver por la aceleración, usaremos la fórmula de F igual a ma y despejaremos. Ahora podemos apreciar que la aceleración es igual a menos 2,5 metros partido en segundo al cuadrado. Lo siguiente que haremos es descubrir la distancia usando una fórmula de MRU, pues no hay aceleración en este primer tramo, d es igual a bt. Despejando, terminamos con este siendo el valor de la distancia. Ahora vamos a sacar el tiempo que se demora en frenar usando esta fórmula. Y tenemos que este es el valor del tiempo. Ahora vamos a usar esta fórmula para sacar la distancia que recorrió al frenar.
por último vamos a sacar el tiempo y la distancia total. El tiempo final será igual al primer tiempo más el segundo tiempo, que va a ser igual a 104 segundos. La distancia total va a ser igual a la primera distancia más la segunda distancia, entonces tendremos que la distancia total es esto. Lo único que nos queda es responder al enunciado, y para esto podemos decir que el tren recorrió 13.440 metros en total y en un tiempo de 104 segundos. Mientras estaba frenando, el tren sufría una aceleración de menos 2,5 metros por segundo cuadrado. La primera pelota de 5 kilogramos se mueve a la derecha con una velocidad de 2 metros por segundo. Una segunda pelota de 8 kilogramos se mueve a la izquierda con una velocidad de 5 metros por segundo. Si colisionan y la segunda pelota adquiere una nueva velocidad de menos 2,5 metros por segundo, con un ángulo de 120 grados con respecto al eje X, ¿cuál será la nueva velocidad de la primera pelota? ¿Y qué ángulo tendrá la velocidad con respecto al eje X? Para empezar a resolver este ejercicio, partamos de la misma manera que el ejercicio anterior. Anotemos todas las variables de forma ordenada. Ahora podremos ver que nos falta B1, sus componentes en el eje X y el eje Y, el ángulo alfa de B1 y los componentes en el eje X e Y de B2. Ahora tratemos de resolver por B2X. Podemos hacer esto a través de la trigonometría. B2X nos queda que es igual a menos 1,250. Ahora podemos sacar el Y usando la trigonometría, pero esta vez con el seno. Y nos queda B2Y igual a menos 2,165. Ahora usemos el principio de conservación de momentum, en el eje X, para tratar de descubrir B1X. Y terminamos con que B1X es igual a menos 4. Mismo principio de conservación de momentum, solo que esta es en el eje Y. Tenemos que B1Y es igual a 3.464. Ahora podemos usar Pitágoras para sacar el valor del vector. Y los ponemos en negativo, pues está en el tercer cuadrante. Finalmente saquemos el ángulo alfa del P1. Vamos a usar esto con arctan de tan. Ahora le tenemos que agregar 180 grados al ángulo, pues la tangente solo funciona en una de las dos mitades y nosotros estamos en la mitad opuesta. Ahora, para responder al enunciado, podemos decir que la nueva velocidad de la primera pelota será menos 5.292 metros partido en segundo y tendrá un ángulo de 220.893 grados con respecto al eje X.